Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones que se celebraron este domingo pasado en México con un triunfo realmente arrollador. Va a tener mayoría congresual y tiene un voto de confianza muy alto que ha recibido la población, y todo el mundo espera ahora que todo ese respaldo se pueda materializar en una serie de cambios y de reformas en México que contribuyan fundamentalmente a mejorar la desigual distribución del ingreso, a restaurar un poco el alicaído salario mínimo. Ha sido una batalla de muchos años donde administraciones pasadas han tenido mucho cuidado en la política de determinación de salarios mínimos. México tiene una larga tradición ya de ser uno de los países de América Latina, si no el que más, con el menor salario mínimo, algo que uno no se explicaría para una economía que no tiene la menor productividad laboral, ni tiene el peor sistema educativo de la región. El tema central de la campaña, y que ha seguido luego del triunfo el candidato López Obrador, es concentrándose fundamentalmente en un ataque mortal y campal contra la corrupción. El presidente electo entiende que atacando el fenómeno de la corrupción, que él considera sumamente arraigado en la sociedad mexicana, el gobierno de México, el Estado federal, va a poder levantar una cantidad impresionante de recursos, y con esos recursos va a poder acometer una mayor intensidad de gasto social, principalmente para tratar de conseguirle a cientos de miles de jóvenes algún financiamiento para la educación o para que puedan tener trabajos, experiencias laborales. Todo eso realmente luce muy bien. El presidente electo va a encontrar una situación tensa en las relaciones comerciales con los Estados Unidos a raíz de las discusiones en torno a qué va a pasar con el NAFTA. Una primera señal positiva que él dio es de que él va a continuar con el equipo negociador del TLC que ha nombrado Peña Nieto, y eso es una buena señal porque es un equipo altamente profesional. Y revela que en ese ámbito el nuevo presidente no va a venir con criterios populistas de nombrar personas sin ningún tipo de preparación. Ha pensado aparentemente en un ministro de Economía que es una persona relativamente bien calificada, aunque no se le conocen muchas facultades en términos de capacidad comunicativa de reformas. Ahora, si no se van a hacer reformas importantes en el ámbito fiscal y simplemente lo que se va es a administrar la situación de las cuentas fiscales que tiene actualmente México, entonces quizás no habría mucha necesidad de tener un ministro que pueda comunicar bien los objetivos de la reforma. Hay muchas interrogantes. Hay un proyecto gigantesco que es el nuevo aeropuerto de la capital, de Ciudad de México, donde no se ha definido claramente. Lo criticó duramente durante la campaña. Él no estaba de acuerdo con que el Estado mexicano asumiese los pasivos contingentes que pudiesen derivarse de la ejecución de un aeropuerto en unos terrenos que él entiende que son relativamente poco predecibles, terrenos relativamente frágiles. Él llegó a plantear en algunas entrevistas que había posibilidad de que en un futuro hayan deslizamiento, hundimiento de parte de esos terrenos, y que en consecuencia el Estado tuviese que cargar con eso. Hay algunos que especulan en la posibilidad de que al final la solución que se busque para no detener este proyecto gigantesco, donde uno de los que está aparentemente empujando es el empresario mexicano Carlos Slim, es buscar un sistema de darle una concesión a los privados y que los privados asuman los pasivos contingentes, con lo cual el Estado mexicano se desligaría. En el ámbito de la privatización y de la exploración petrolera,
que fue una de las grandes reformas que comenzó a hacer Peña Nieto. Lo que se está especulando y diciendo es que se van a respetar todas aquellas concesiones y negociaciones que se hicieron de manera transparente, que si se hicieron bien no se van a tocar y se le va a dar todo el apoyo, pero que no se nota que habrá más ímpetu de seguir expandiendo el ingreso de nuevas inversiones extranjeras en materia de exploración petrolera. La gran pregunta es si es realmente posible en el caso de México, que es un país con una debilidad significativa de recaudación, porque depende mucho de nuevo de los ingresos petroleros, si va a poder él cumplir con todas las demandas sociales que él logró vender durante la campaña electoral, de que las iba a atender una tras una con recursos públicos. Si es posible realmente lograr eso con la estrategia que él plantea de erradicar la corrupción. Yo no entiendo mucho cómo es que tú puedes levantar 4 o 5% del PIB de ingresos adicionales con una batalla campal contra la corrupción. Eso nunca lo he tenido claro. Primero, esas mediciones generalmente son exageradas, porque cuando usted analiza las estructuras de los gastos públicos en cada uno de los países de América Latina, la mayoría, el 90 al 95% del gasto público es en gasto corriente. Y ese gasto corriente es fundamentalmente pago de nómina, pago de salario en salud y en educación, pago de pensiones, hay compras de bienes y servicios de materiales del Estado, ahí puede haber algo de corrupción, hay contribuciones sociales, entonces... Intereses de deuda. Intereses de deuda. Yo no sé cuando México paga sus intereses de deuda si a alguien le está pagando una coima, yo no lo entiendo. Entonces, generalmente los espacios para generar rentas de corrupción es a través del gasto de capital, en países con institucionalidad muy débil, en países donde las licitaciones son abiertas y competitivas, ese espacio se reduce también. Entonces, cuando a mí me hablan de que yo voy a recuperar un 4% del PIB de corrupción, pero yo lo que estoy gastando es un 3% en obras públicas, entonces lo que tú me estás diciendo es que las obras públicas en México las están inflando en un 150%. No entiendo. De verdad que no lo entiendo. O sea, ¿cómo es que va eso a obtenerse? Muchas veces esos discursos se lanzan durante las campañas electorales para no tocar los temas delicados de las reformas fiscales. Y yo lo entiendo, o sea, que un candidato no quiera tocar ese tema, porque es más que lo que proponga es bajar impuestos y dar más exenciones, porque bueno, eso es agradable, eso es bonito. Ahí lo vimos en el caso reciente de Malasia, que se ganaron unas elecciones sobre esa base. Bueno, eso es normal, pero que uno se lo vaya a creer es otra cosa. Algo que él sí tiene que tener mucho cuidado es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, como él ha tenido un discurso más pro izquierda, pro populismo en algunos momentos, aunque ha estado cambiando últimamente, los mercados van a estar observando a México cada minuto del día. Todas las declaraciones, todas las acciones. Así como los mercados están moviéndose todos los días hacia arriba y hacia abajo, cada vez que Donald Trump lance un tuit, van a estar haciendo lo mismo con López Obrador. Ahora, México no es Estados Unidos, o sea, no tiene la profundidad para aguantar un embate o un castigo o una penalización que te impongan los mercados globales. Entonces, ese es un punto que el equipo económico del nuevo presidente va a tener que tener muy presente. Ahí no hay mucho espacio para estar dando declaraciones absurdas. Los mercados son inteligentes y no es verdad que los mercados van a comprar la idea de que reduciendo la corrupción usted se va a llenar de dinero y va a poder hacer muchísimas ejecutorias sociales. Eso es mentira. Eso, el que le metió eso en la cabeza a él está totalmente perdido y no le está diciendo la verdad. Eso no es así. Eso es como lo que dicen, que con una simple reforma de la administración tributaria
usted puede resolver un problema de 3 o 4% del PIB de sus cuentas fiscales. Eso también es mentira, eso no es verdad. No le están diciendo la verdad a los ejecutivos cuando le venden esas ideas. Eso no es verdad, eso no es posible. No hay experiencia en la historia de la humanidad que avalen ese tipo de planteamientos. Y eso es lo único que uno quisiera ver del nuevo gobierno. Yo soy de los que cree que el hecho de que usted haya tenido un discurso pro populismo en campaña, pro izquierda, no necesariamente va a conllevar a un colapso macroeconómico. Muchas veces esos presidentes resultan ser presidentes que se aferran fuertemente al sentido común, que tratan de manejarse con el equilibrio presupuestario, que son fiscalmente responsables, que entienden la importancia de mantener una inflación controlada, y más cuando usted tiene un vecino que cada vez que da una declaración le mueve la tasa de cambio del peso mexicano con relación al dólar. Entonces, con más razones para que los colchones de protección estén mucho más fortalecidos en el caso de México a partir de ahora que en el gobierno previo de Peña Nieto, que se tenía como un gobierno de derecha. Este gobierno de López Obrador, que se percibe inicialmente como de centro izquierda en el mejor de los casos, va a tener encima puestos los ojos del mercado global, y esa es una variable que te reduce grados de libertad en cuanto a la capacidad que tú tengas de hacer disparates. Mira, Andy, y con lo que nosotros acabamos de ver en Argentina, nos damos cuenta que los mercados son cada vez menos tolerantes, ¿okay? Yo creo que hay elementos que juegan a favor de este nuevo presidente mexicano. Cuando López Obrador estuvo como jefe de gobierno, tuvo obviamente un desempeño que se podría llamar semipopulista, ¿verdad? Un incremento de gasto corriente, pero sin embargo no tuvo problemas administrativos y fiscales importantes. O sea, él trató de manejarse dentro de lo que fue las posibilidades que le permitió el presupuesto que él manejaba. ¿Okay? Trató de hacer cambios, es un político de larga data. Y como bien tú dices, Andy, mira, los mercados a veces son difíciles, ¿verdad? Siempre se van a la parte negativa. Miren, una gente de izquierda lo asocian, un semi-Chávez, no sé cuánto. Sin embargo, es interesante porque durante toda su campaña, él fue capaz de ir cambiando un poquito de discurso. O sea, él no se mantuvo rígido al discurso inicial que dio. Y durante todo ese proceso, su enfoque, por ejemplo, con respecto al acuerdo de libre comercio, fue cambiando a medida que el tiempo fue pasando, de hecho, sobre todo que comenzaron las negociaciones con Estados Unidos. Su posición, por ejemplo, con respecto a la reforma energética o a la visión que tenía de lo que pasó con esta reforma energética, pues también fue cambiando el proceso. Entonces, él mismo ha demostrado durante todo el proceso de elecciones que es capaz de adaptarse y cambiar si así lo requieren las situaciones. ¿Okay? Como tú bien dices, mira, no se espera, y de hecho los analistas internacionales, cada vez que tú lees un artículo diferente, no esperan un presidente que lleve a México por el sendero de la crisis fiscal. Como bien tú dices, es histórica la debilidad fiscal que tiene México, ¿okay? Y por ende, algo que él no ha cambiado y que para mí es un elemento preocupante, que él dice, mira, aquí no van a venir nuevas figuras impositivas, digamos, su discurso se basó en este elemento populista de, mira, yo voy a aumentar el gasto social, yo no voy a aumentarte los impuestos, no voy a aumentar la carga tributaria, pero voy a buscar dinero de algún sitio, ¿ok? Y ese sitio, como bien tú dices, es el tema de atacar la corrupción. Es un reto y yo creo que en el camino el presidente se va a dar cuenta. Sin embargo, yo creo que está en una coyuntura favorable porque los últimos 6 años no fueron fáciles en México, no solamente en términos del salario mínimo real, en términos de las devaluaciones que se vivieron también en México, que muchas de ellas son fueron devaluaciones estructurales, pero que la población, digamos, que no lo vio así, con el tema de la desigualdad social, el ingreso per cápita en términos generales, cómo disminuyó en México en dólares en los últimos años. Entonces eso le da una coyuntura bastante favorable, porque yo creo que con 2 o 3 elementos bien estructurados, él puede realizar un cambio y generar un ambiente positivo en la población mexicana.
los resultados fueron de una población desesperada. Si tú ves los resultados de unas elecciones, cuando tú ves que unos presidentes ganan, como ganó López Obrador, tú dices que hay una población que está desesperada, una población que quiere un cambio, y que quiere un cambio real. Pasó hace poco en Argentina. El caso argentino tiene un tema cultural, obviamente, que no lo vamos a asimilar, o sea, al caso de México, pero sí yo creo que tiene muy grandes expectativas la población, y yo creo que esa es su debilidad mayor. O sea, el nivel de expectativa que tiene el pueblo mexicano en torno al cambio trascendental o al punto de inflexión que están esperando, que sea el presidente López Obrador, yo creo que puede ser uno de los elementos más críticos y más difíciles en esta coyuntura. Ciertamente México sigue siendo una supereconomía, ¿verdad? Sus ataduras comerciales con Estados Unidos, su cercanía, su estructura poblacional, su educación. Yo creo que hay muchos elementos donde trabajar con el pueblo mexicano. Están pasando por un tema de seguridad fuerte, de inseguridad en México, que yo creo que ese discurso es un buen discurso, cómo vamos a atacar la inseguridad, pero todo eso requiere recursos. Oye, México está en la disyuntiva latinoamericana de moda. Está en esa disyuntiva. ¿Cuáles son las reformas que tenemos que hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo eso se va a transformar en mayores ingresos fiscales? Y cómo esos mayores ingresos fiscales finalmente se van a transformar en una política social adecuada y que reduzca la disparidad de ingresos en México. Sí, un reto interesante, ya que uno no conoce bien el funcionamiento del mercado laboral mexicano y quizás uno no lo ha estudiado a fondo, el por qué es que ellos tienen ese salario mínimo tan bajo. Yo sé que ese es uno de los temas que el presidente Trump en los Estados Unidos siempre ha resaltado. Él decía, pero ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí con un salario mínimo por hora, en el caso de Estados Unidos, que son 7 o 8 dólares, y los mexicanos entonces con un salario de menos de $1 la hora, o sea, por día? No puede ser, o sea, esto no cuadra. Entonces, hay una disparidad casi de 10-1, y él dice, ustedes algo tienen que hacer. Y yo creo que hay que analizar, habría que ver con el sector empresarial cuáles son los problemas, porque si, por ejemplo, República Dominicana, que es un país hasta cierto punto que en materia de competitividad está por debajo en comparación con la economía mexicana, claramente, y está pagando salarios mínimos en promedio cuando usted consolida en la vecindad de los $200, el promedio de los 3, bueno, ¿y cómo es que los mexicanos están en 80, 90? ¿Cómo se explica eso? O sea, no hay duda de que ese es un reto que México va a tener que enfrentar. Y ya no se puede argumentar que el problema es que China está pagando. No, China está en 225 para arriba. Así mismo. O sea que no hay razones para justificar un salario mínimo tan bajo en esa economía. Incluso habría que preguntarse si ese salario mínimo tan bajo no ha restado capacidad de crecimiento a la propia economía mexicana. A través del consumo. Sí, un crecimiento pírrico. Esa economía, una de las economías que menos ha crecido en los últimos años en la región, y parte del descontento puede ser por esa sensación como de aturdimiento, de agotamiento de tantos años, de promesa, de lindo discurso, donde hay solo una sociedad en México que está viviendo como se vive en un primer mundo, pero hay una gran parte que sigue estando bastante marginada. Y creo que ese es uno de los retos que quizá el presidente electo va a tratar de abordar con su equipo. Vamos a esperar, y hay que darle tiempo a la nueva administración. Hacemos una pausa.